En el final del infierno, la primera parte de la Divina Comedia de Dante Alighieri, nos encontramos en un momento de profunda reflexión y significado. Después de haber recorrido los 9 círculos del infierno, cada uno habitado por almas condenadas que sufren penas proporcionales a sus pecados, Dante y Virgilio llegan al centro mismo de la tierra, donde reside Lucifer, el ángel caído. Tras sobrevivir a las profundidades del infierno, Dante y Virgilio ascienden hacia la montaña del Purgatorio, en la zona opuesta del planeta. Se trata de una isla, la única en el hemisferio sur. Dante situó el infierno exactamente debajo de Jerusalén, en una grieta formada debido a la caída de Satán. El monte Purgatorio, exactamente en la zona opuesta del mundo, se creó por el desplazamiento de tierra que siguió a este evento. En un sentido alegórico, el purgatorio representa la vida penitente en la concepción cristiana. En contraste al barquero Caronte cruzando el Aqueronte en el infierno, las almas de los cristianos llegan al purgatorio escoltadas por un ángel. Apropiadamente, es el domingo de Pascua cuando Dante y Virgilio llegan. En las orillas del purgatorio, Dante y Virgilio encuentran a Catón, un pagano que ha sido nombrado por Dios guardián del pie del monte. En la zona baja de la pendiente, llamada antepurgatorio, ellos llegan a conocer 2 clases principales de almas cuya penitente vida cristiana fue retardada o deficiente: los excomulgados y los arrepentidos de forma tardía. Los primeros son detenidos aquí por un periodo 30 veces de largo como su periodo de contumacia o terquedad. Los segundos incluyen a los demasiado perezosos o preocupados por su arrepentimiento y aquellos que se arrepintieron en el último minuto sin haber recibido formalmente la unción de los enfermos, como resultado de muertes violentas. Estas almas serían aceptadas en el purgatorio gracias a su genuino arrepentimiento, pero tendrían que esperar ahí por un tiempo igual al tiempo que permanecieron en la tierra. Entre los excomulgados se encuentran Manfredo de Sicilia y entre los perezosos se encuentran Belacua, con lo que Dante se encuentra aliviado de encontrarlo aquí y no en el infierno. Entre los que no recibieron la última unción se encuentran Pía de Tolomei de Siena, quien fue asesinada por su esposo Nelo de la Pietra. En esta categoría también está Sordelo, quien como Virgilio era de Mantua. Cuando Sordelo descubre la identidad del eminente poeta, llega a inclinarse en honor a él. Virgilio era el menos calificado como guía aquí, como lo era en el infierno. Como residente del purgatorio, Sordelo está capacitado para explicar la regla de la montaña, que luego de la puesta de sol, las almas son literalmente incapaces de seguir escalando más peñas. Alegóricamente, el sol representa a Dios, significando que el progreso de la penitente vida cristiana solo puede llegar a hacerse mediante la gracia divina. Desde que el sol se pone, Dante y sus compañeros se detienen para pasar la noche en un hermoso valle donde llegan a conocer a personas a quienes sus preocupaciones acerca de sus deberes públicos y personales obstaculizaron su progreso espiritual, especialmente fallecidos monarcas como Rodolfo I, Otakar, Felipe el Calvo y Enrique III. Caminando desde un sueño, Dante se da cuenta de que había sido llevado a la puerta correcta del purgatorio. Esta puerta tiene 3 caminos: blanco pulido, que refleja la pecaminosidad del verdadero yo del penitente; negro, que es el color de luto con grietas en forma de cruz; y roja, simbolizando la sangre de Cristo y la restauración de la vida plena o verdadera. La puerta estaba custodiada por un ángel que usa la hoja de su espada para escribir la letra P 7 veces en la frente de Dante. La letra P significa pecado. El ángel usa 2 llaves, de plata y de oro, para abrir la puerta, siendo ambas necesarias. Desde la puerta del purgatorio, Virgilio guía a Dante a través de sus 7 terrazas. Cada terraza purga un pecado en particular de manera adecuada. Aquellos en el purgatorio pueden dejar voluntariamente su círculo, pero solo lo harán cuando se haya corregido el defecto dentro de sí mismos que llevaron a cometer el pecado. Las primeras 3 terrazas del purgatorio están relacionadas con pecados causados por un mal amor que de alguna forma llega a herir a la persona amada. El primero de estos es el orgullo. En la terraza hay almas orgullosas purgando sus culpas. Dante y Virgilio ven hermosas esculturas expresando humildad, la virtud opuesta. Luego de haber sido introducidos en la humildad, Dante y Virgilio conocen las almas de los orgullosos, quienes han sido doblados por el peso de enormes piedras en sus espaldas. Mientras ellos caminan por la terraza, pueden llegar a ver y analizar los ejemplos de humildad en las esculturas. Dante señala con franca autoconciencia que el orgullo es un defecto en él. Yo sufro mucho más la pena debajo, mi alma ansiosa está en suspenso.
Preparada siento el gran peso de la primera terraza. Luego de la conversación con el orgulloso, Dante ve algunas esculturas mucho más alejadas. Estas ilustraban el orgullo mismo. Estas mostraban a Satanás, la Torre de Babel, el rey Saúl, a Aracné, el rey Roboam y otros. Luego los poetas ascienden a la siguiente terraza. Un ángel cepilla con sus alas la frente de Dante, borrando la letra P, correspondiente al pecado del orgullo, y Dante oye la beatitud. La segunda terraza pertenece a la envidia. La envidia era el pecado que mira con deseo y repudio la fortuna y riquezas de otros, tomando cualquier oportunidad para quitarles o privarles de su felicidad. Al entrar a la terraza de los envidiosos, Dante y Virgilio en un primer momento oyen voces contando historias acerca de la generosidad, la virtud opuesta. Aquí, tal como en las otras terrazas, hay un episodio de la vida de la Virgen María. Las almas de los envidiosos vestían túnicas grises de penitencia y tenían sus ojos cosidos con alambre de hierro, recordando la forma en cómo los cetreros cosían a los ojos de sus halcones para lograr entrenarlos. Así se les hacía más necesario poder oír que poder ver. Las voces en el aire también incluyen ejemplos de envidia. Uno clásico es el de Aglauros, quien según Ovidio fue convertido en piedra porque estaba celosa del amor de Hermes por su hermana mayor Erce. A medida que va saliendo de la terraza, la deslumbrante luz emitida por el ángel de la terraza hace que Dante revele un poco de su conocimiento científico, pues observa que el ángulo de incidencia de la luz es igual al ángulo de reflexión, tal como la teoría y los experimentos habían demostrado. La tercera terraza pertenece a los iracundos. Ejemplos de mansedumbre, la virtud opuesta, son mostrados a Dante como visiones en su mente. Las almas de los iracundos caminaban en fumarolas de acre. Esto simboliza el cegador efecto del enojo. Virgilio explica a Dante la organización del purgatorio y su relación con el amor pervertido, deficiente o mal dirigido. Las terrazas que habían recorrido hasta el momento habían borrado la soberbia, la envidia y la ira, todos ellos amores mal direccionados. En la cuarta terraza se podrían encontrar las almas de aquellos que pecaron por descuido, lo que sería la pereza. Desde el momento en vida en que se falla al buscar el amor, aquí son condenados a incesantes trabajos. Los ejemplos de entusiasmo o energía, las virtudes opuestas, son aclamados por las almas que recorren la terraza. Estos ejemplos incluyen episodios de la Virgen María, Julio César y Eneas. Esta actividad además reemplaza las oraciones verbales de esta terraza. Estos perezosos están demasiado ocupados siquiera para conversar durante sus trabajos. Por ello, esta es una de las secciones más cortas del poema. Al caer la segunda noche, con los poetas aún en la terraza, Dante sueña con una sirena, símbolo del amor desordenado o excesivo, representado por la avaricia, la gula y la lujuria. En las tres últimas terrazas se encuentran los que pecaron por amar buenas cosas, pero amándolas excesivamente o desordenadamente. En la quinta terraza, la excesiva preocupación por los bienes terrenales, ya sea codiciosamente o extravagantemente, es castigada y purificada, y los avaros y los adinerados yacen boca abajo al suelo sin posibilidad de moverse. En esta terraza, Hugo el Grande se lamenta en contraste cómo la avaricia había motivado las acciones de sus sucesores y profetiza eventos que sucederían luego de la época en la que se ubica el poema. Entre estos eventos se incluyen cómo Carlos II de Nápoles dio a su hija en matrimonio a un anciano de mala fama y cómo Felipe IV de Francia arrestó al Papa Bonifacio VIII en el año 1303. Dante también comenta acerca de la destrucción de la Orden de los Templarios por deseos de Felipe en el año 1307, lo que liberó a Felipe de las deudas que tenía con la orden. En una escena que Dante relaciona con el episodio en el que Jesús se aparece a sus dos discípulos en el camino hacia Emaús, Dante y Virgilio son alcanzados por el poeta Estacio, a quien Dante presenta, aunque no en bases obvias o entendibles, como un convertido al cristianismo. Acababa de finalizar su purificación en aquel círculo, y como cristiano, su guía sería apta para complementar la de Virgilio. La sexta terraza purifica a los glotones, y en general a todos aquellos que a pesar de estar satisfechos, insistían al comer, beber y saciar su cuerpo. En una evocadora escena del castigo de Tántalo, los glotones mueren de hambre ante árboles llenos de frutos que nunca estarán a su alcance. En este círculo, los ejemplos son dados por voces que se escuchan entre los árboles. Juan el Bautista, quien solamente vivía de langostas y miel, es un ejemplo de las virtudes opuestas, templanza o moderación, mientras que un ejemplo clásico de gula es cuando los centauros ebrios se enfrentaban a los lapitas.
Subiendo a la séptima terraza, Dante se pregunta cómo es posible para almas incorpóreas tener el aspecto descarnado de las almas siendo privadas de comida aquí. En explicación, Estacio habla de la naturaleza del alma y su relación al cuerpo. La terraza de la lujuria tiene una inmensa pared de llamas a través del cual todos deben pasar. Almas arrepintiéndose del deseo mal dirigido sexual se ejecutan a través de las llamas gritando ejemplos de lujuria, Sodoma y Gomorra y Pasífae, y de la castidad y de la fidelidad marital. Entre las flamas a las que no se atreve a entrar están los poetas románticos Guido Guinizelli y Arnaud Daniel, con quienes Dante conversa. Le recuerdan a Dante que a Beatriz puede encontrarla al otro lado del paraíso terrenal. Finalmente, Virgilio persuade a Dante para que pase entre las llamas. En los escalones del paraíso terrenal, la noche cae por tercera vez y Dante sueña con Lea y Raquel, quienes simbolizan la vida cristiana activa y no monástica, y también la vida cristiana de contemplación, ambas importantes. En la cima del monte Purgatorio se encuentra el paraíso terrenal o el jardín del Edén. Alegóricamente representa la inocencia que existía antes de que Adán y Eva perdieran la gracia de Dios. Aquí Dante conoce a Matilda, una mujer cuya identidad literal y alegórica es seguramente el problema más tentador de la comedia. De todas maneras, Matilda prepara a Dante para su encuentro con Beatriz, la mujer a la que históricamente Dante dedicó sus anteriores poesías. La mujer a cuyo pedido en la historia Virgilio fue ordenado traer a Dante en su viaje, y la mujer que alegóricamente simboliza el camino a Dios. La apariencia de Beatriz y una dramática escena de reconciliación entre Beatriz y Dante, en la que ella reprocha su pecado, ayuda a cubrir la desaparición de Virgilio, que como símbolo de la filosofía y humanidad no cristiana no puede ayudarle más en su acercamiento a Dios. De esta forma Beatriz se convierte en la guía de Dante. Dante pasa por el río Lete, que le borra la memoria de sus anteriores pecados, y ve una alegoría de la historia bíblica y de la Iglesia, en la que el carruaje representa a la Iglesia. Esta alegoría incluye una denuncia de los papados corruptos y sus vínculos con la monarquía francesa. Finalmente, Dante bebe del río Eunoe, recuperando la memoria y preparándose para su ascenso al paraíso. Hemos llegado al final de nuestro recorrido a través del purgatorio. Es el lugar de purificación y esperanza donde las almas se preparan para alcanzar la plenitud de la beatitud. Con cada paso en este mundo intermedio, Dante nos ha mostrado el arduo camino de la redención y la luz que al final se avecina. Pero nuestra travesía aún no ha terminado. El siguiente capítulo de nuestra odisea espiritual nos llevará a las alturas celestiales, donde el paraíso nos aguarda con sus inigualables esplendores. Te invito a que sigas conmigo en el próximo video, donde exploraremos la sublime tercera parte de la Divina Comedia. Prepárate para ascender a la gloria del paraíso y descubrir el encuentro definitivo con la luz divina y la perfección eterna. No te lo pierdas y acompáñame en esta última y magnífica etapa del viaje.